buenas amigos, hoy os vamos a hablar de un cambio muy sonado en el sistema educativo chino. Y para ello hemos venido a este pueblo de las afueras de Changsha, elegido prácticamente al azar entre aquellos que están desarrollando el turismo rural. Aclaramos que nadie nos ha invitado a venir y ayer cuando estábamos grabando en los alrededores algunos nos preguntaban ¿pero qué hacéis aquí si no hay nada? Bueno, algunas cositas interesantes hay, ya las iremos viendo. Mirad, aquí están metiendo un pequeño oleoducto que viene desde la provincia de Gansu, en China. Vayamos donde vayamos, es raro que no nos encontremos obras de este tipo. Además, ya os dijimos que tienen planes para meter calefacción a gas natural, que hasta hace nada era un privilegio del norte del país. Mirad, ayer aquí había una serpiente muerta y la verdad es que son bastante famosas en Changsha. Cuando llega el verano tenemos un montón de noticias que cuentan cómo van apareciendo incluso en el centro de la ciudad. La noticia de la que vamos a hablar hoy salió el 5 de mayo, hace solo unos días. Viene del Ministerio de Educación y trata sobre un curso de práctica laboral para primaria y secundaria obligatoria. ¿Cómo se llama en chino, Lele? 劳动教育 o 劳动课. Y en inglés se suele traducir como Labor Education, aunque en español educación laboral no sé si me suena muy bien. Y en ella se incluyen aspectos que van desde las tareas del hogar hasta el mantenimiento de equipos tecnológicos, pasando por la agricultura y cosas que casi tienen que ver con la supervivencia. De hecho, en China algunas de las definiciones que hemos encontrado sobre este tipo de educación hacen referencia a la supervivencia. Y no me extrañaría nada que algunos os digan que estos cambios que se van a implementar este mismo año en septiembre a nivel nacional significan que China se está preparando para el apocalipsis. En realidad es algo que ya funcionaba desde prácticamente la fundación de la nueva China, pero ahora le quieren dar más chicha, porque desde comienzos de este siglo más o menos era algo en decadencia. Este curso tiene que tener por lo menos una clase a la semana e incluye 10 tipos de actividades ordenadas según la edad. Bueno, Lele, ponte las gafas de leer que te quedan muy bien y nos vas diciendo, a ver, ¿qué tienen que hacer los niños más pequeños, los de 6-7 años? Sobre todo son tareas de casa. ¡Uy, qué bien! Y también lavar verduras un poquito. Algo de cocina, ¿no? Cocina un poquito, ¿eh? Lo más básico. Sí, y luego crear animales. ¡Uy! Pequeñitos como peces. Como Pachi, por ejemplo. Pachi podría entrar... Para un poco más mayores. Ah, vale. Como pescado y gusano de seda. ¿Cómo se llama? A ver, espera. ¿Gusanos de seda? Sí. ¿Me estás diciendo que eso es más sencillo que criar a Pachi? Sí. ¿No? No lo sé. Yo no lo he hecho nunca, la verdad. O sea que dentro de unos años, entre los deberes de Baby, sí, va a estar echar una mano en casa, ¿no? Sí. Oye, pues... No está mal, ¿no? No lo veo mal. Espera, que yo estoy viendo algunos agujeros legales o formales. ¿Cómo se controlan esas actividades? Por ejemplo, los profesores les dan un papel a los niños para que lo firmen los padres. Eso es muy común en China y a veces los niños imitan nuestra firma. Pues no sé por qué me da que Baby podría ser uno de ellos. A ver, por lo visto, la Academia de Ciencias de Educación de esta provincia, de Hunan, ha hecho un estudio con la participación de 230.000 personas y según sus resultados esta iniciativa cuenta con un apoyo tremendo. Más del 90% la considera necesaria. Claro, van a enseñar a los niños a colaborar y ser más autosuficientes en casa, pero algunos se preguntan, ¿esa educación la van a aprender en la escuela o en casa? Porque si es la segunda opción va a suponer que los padres hagan parte de los deberes. A los 8 o 9 años se añadirán otras habilidades como la de cocinar platos fríos, cocidos o al vapor, que son bastante más seguros que lo más habitual, freír. Y también se las verán con pequeños electrodomésticos muy populares como la máquina para cocinar arroz, el secador de pelo o la aspiradora. Pero lo más interesante para mí es que en este periodo ya comienzan las actividades agrícolas con fundamento, por ejemplo, cultivar pepinos o tomates y criar gallinas. Aquí ya sí que entraría Pachi con todas las de la ley. Y Baby tiene el curso aprobado prácticamente antes de empezar. Supongo que de eso ya se encargarán en las escuelas o en sus alrededores, porque mucha gente no puede hacerlo en un apartamento. Al mismo tiempo pueden organizar visitas para experimentar diferentes profesiones, desde las relacionadas con un restaurante hasta la paquetería.
Porque como veremos luego, uno de los objetivos principales de este cambio en el sistema educativo es valorar el trabajo ordinario, entre comillas. Mirad el autobús de la escuela, ya los hemos visto unas cuantas veces en estos pueblos, son muy parecidos a los de los Estados Unidos. Y una cosa que se nos ha olvidado, en los primeros años también pueden incluir pequeñas manualidades para aprender a coser, a hacer recortes, etc. En este nivel también se estrenarían en tareas de voluntariado, no solo para la escuela, sino también para el barrio. Seguro que nos olvidamos de algo porque hay un montón de aspectos incluidos, pero bueno, vamos a ver si por lo menos os podemos ofrecer lo más básico de cada nivel. Para cuando llegue el final de la primaria se supone que los niños tienen que ser capaces de freír y guisar. O sea, dentro de unos 10 años Baby nos va a hacer unas croquetas de jamón que se os va la olla. En el ámbito agrícola ya estaríamos hablando incluso de árboles frutales que ya veremos dónde se plantan. Y en cuanto a la ganadería, hablaríamos de cuidar hasta cabras, amigos. No sé yo dónde vamos a meter a la cabra, Lele. Afortunadamente mi abuelo era pastor y es muy posible que mi madre se acuerde de algunos trucos para que Baby saque un sobresaliente como Confucio manda. Aquí también se incluye la experiencia en procesos industriales, con madera y metal entre otros. Pero esto no significa que los niños tienen que trabajar en la fábrica. Eso es, que ya vemos venir a algunos. En China se puede trabajar legalmente desde los 16 años, pero no es lo más habitual. Y lo de ver a niños trabajando en la industria podría ser hace años, pero ahora yo creo que es muy arriesgado. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que en principio, antes de entrar a la secundaria, ya tienen que haber salseado con tecnología como la de las impresoras 3D o las máquinas que hacen cortes con láser. Como muchos imaginaréis, yo creo que ya se ve venir cómo funciona el asunto. En los 3 años de educación secundaria obligatoria, el nivel de complejidad y también de responsabilidad en las tareas va aumentando. Y ya prácticamente no hay límites en cuanto a los tipos de profesiones legales que se tocan. Y por supuesto también hay prácticas relacionadas con el control y prevención de epidemias. Entonces, si somos un poco mal pensados y le damos a la imaginación, podríamos decir que una de las cosas que busca este curso es evitar el colapso de la sociedad china en caso de que ocurra un gran desastre o una guerra, porque de esa manera las nuevas generaciones contarían con los conocimientos fundamentales para volver a ponerlo todo en marcha otra vez. Pero si echamos un vistazo a los documentos oficiales, veremos que en realidad los objetivos son otros y están muy claros. Mirad, este templo me hace mucha gracia porque está pegado a unas naves industriales que le dan un aspecto muy curioso. Pero cuidado, porque en la sociología se ha estudiado mucho la relación entre las organizaciones religiosas y la producción preindustrial. En muchas culturas los monjes eran los más metódicos a la hora de trabajar y eso sentó un precedente muy importante. Perdonad, es que hay unos señores aquí que han venido con el camión cargado de mangos para venderlos. Por lo que hemos leído, el objetivo principal de todo esto es que los jóvenes comprendan a través de la práctica el concepto marxista del trabajo, que el trabajo es lo más fundamental y lo más importante en la vida social. Y esto es algo que contrasta bastante con lo que vemos en algunos países occidentales. En los últimos años, los sociólogos de los países desarrollados han hablado mucho de cosas como el fin del trabajo, en el sentido de que este ya no es tan central en nuestras relaciones. Pero desde China están planteando básicamente lo contrario y además hacen un gran énfasis en valorar, como hemos dicho antes, el trabajo que suele pasar más desapercibido o aquellos tipos de profesiones que están desprestigiadas porque son algo muy fundamental. En las últimas décadas, China se ha desarrollado rápidamente y hay más desigualdad, y a veces la gente con dinero no respeta a los demás. Sobre todo desde las reformas económicas de los años 80, las condiciones de vida de millones de chinos han mejorado mucho, pero eso también ha creado la falsa ilusión de que todo el mundo puede volverse rico si se esfuerza lo suficiente. Entonces ahora quieren dar un giro educativo haciendo hincapié en los valores para apreciar todos los tipos de trabajo, especialmente aquellos que no están tan bien pagados. Y esto no nos lo inventamos nosotros, no es que lo estemos interpretando, viene muy clarito en los documentos. Por cierto, esto que veis aquí es una piscina de aguas termales y también hay un par de pozos donde sale todavía más calentita.
bonita. Ayer estuvimos aquí con Baby y al principio le daba un poquito de cosa, pero luego no veáis qué a gusto chapoteando. Solo nos faltaba la compañía de Pachi para que fuese ideal. A ver, esto no lo dicen los documentos oficiales, pero mucha gente ha comentado que a lo mejor los hijos únicos de este país, que son unos cuantos, están un poco mimados. Por ejemplo, la madre de Lele conoció ese tipo de educación un poco a lo bestia. Ellos tenían que ayudar en la cosecha. Ella dice que cuando les tocaba se pegaba medio día trabajando ahí, pero yo nunca he conocido nada parecido. Algunos también han comentado que sobre todo entre los universitarios hay una parte que no es nada autosuficiente. Y a mí me sorprende un poco porque muchos de ellos viven en dormitorios y tienen que aprender a lavarse la ropa y otras cosas. Pero es verdad que muchos no saben ni lo más fundamental a la hora de cocinar. La verdad es que va a ser curioso ver cómo nuestra hija Baby pasa por esta educación, pero yo sospecho que a lo mejor al final no es para tanto. No sé por qué me da la impresión de que muchas de esas cosas se quedarán en la teoría, pero a lo mejor luego me sorprende, este país no deja de hacerlo. También es posible que esto responda a los problemas a la hora de encontrar un buen empleo de los que os hablamos hace unos vídeos. A lo mejor al final con este tipo de educación también se promueve la formación profesional, porque ahora aquí todo el mundo piensa que sin un título universitario no vas a ninguna parte y no es así. Pero estas son nuestras especulaciones. Si acudimos a los textos oficiales, una vez más las razones son otras, y yo creo que no es ningún secreto que este país tiene un problema con la desigualdad. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o hacernos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!